Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes. Realmente siempre es un gusto estar aquí hablando siempre de numismática y sobre todo, ya decía que esta primera fila se sentó así como a propósito, ¿verdad? Que son los que han estado acompañando esta institución también durante mucho tiempo. Bueno, saludos a todos y a todas, a Tomás que está aquí también, un gusto verlo por acá, y bueno, y a todas las demás personas aquí que ya conocemos. Este es un trabajo que nació por accidente, como producto también de otros trabajos previos que se habían hecho, no sobre este tema, pero sí en general sobre la moneda de Costa Rica y algunos documentos que se citaban y se hacían referencia en algunos libros hace mucho tiempo. Aparte de eso, había también en los documentos que había ido revisando yo sobre diferentes aspectos de moneda y sobre billetes en el siglo XIX, aparecía un grupo de monedas que yo siempre decía, bueno, pero esto fue circulante de Costa Rica. O sea, fue circulante de Costa Rica. Recordemos nosotros que quizá uno de los aspectos más importantes es que pues, durante todo el periodo colonial nosotros usamos básicamente la moneda española, ¿verdad? Y una vez que optamos por la independencia, empezamos a buscar la posibilidad de tener nuestro propio numerario. Recordemos que uno de los aspectos más importantes del proceso de independencia es el aspecto político, en donde claramente hay un interés de evitar esa idea de que ya somos una colonia de otro, digamos, de otro estado más grande, y que más bien nosotros lo que somos es pues ya un estado independiente y soberano. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las monedas que circularon un poco tiempo después de la independencia. Esta que se refiere básicamente a los 8 reales de Zacatecas que fueron importados desde Panamá en 1822 y que fueron resellados en Costa Rica con una corona imperial, y que es el primer resello de Costa Rica. Y esta otra que es producto también de una, digamos, actividad comercial que realizaba Costa Rica con León en Nicaragua, básicamente con la exportación de tabaco, y que se autoriza, ¿verdad?, a que esta moneda circule en Costa Rica, y también tiene un resello de una estrella, ¿verdad? Esto lo trabajamos alguna vez Jorge Murillo y yo, y también sobre todo Carlos Jara, quien ha podido ya llegar a identificar más exactamente cuáles son esas monedas. Entonces, bueno, hay todo un proceso que va más o menos de 1822 a 1824, en donde Costa Rica trata de instalar una casa de moneda. Al primero que se le solicita, o el primero que quiso instalar una casa de moneda fue Mateo Durandurraga, español, pero inicialmente se le dijo que no, porque no era ciudadano costarricense. Entonces se le negó esa posibilidad, hasta que finalmente en 1824 Costa Rica solicita, digamos, a la República Federal Centroamericana, cuando está incorporado, que se le permita establecer una casa de moneda. Bueno, entonces en 1824 se establece esa primera casa de moneda, la cual fue concesionada justamente a Mateo Durandurraga, que Mateo Durandurraga era minero. Este cuño estuvo situado en la provincia de Alajuela, en un lugar conocido como San José de los Horcones. Tuvo un carácter claramente provisional y se caracterizó básicamente por una baja producción y poca calidad de las monedas, que es esa moneda de medio escudo que nosotros conocemos de 1825 y que siempre hemos hablado y señalado que es la primera moneda, digamos, de Costa Rica. Básicamente por las diferencias entre lo que era el gobierno federal con respecto a lo que debían ser las monedas, porque ya para esta fecha Guatemala acuñaba monedas como las que nosotros vamos a acuñar a partir de 1829, que son las monedas en escudos con fecha 1828. Básicamente decían que era una moneda de mala calidad, etcétera. Discutieron muchísimo sobre los grabados de la moneda, que tampoco se ajustaban a los grabados de la República Federal, y además de eso se hablaba pues que su calidad en cuanto al oro era más bajo de lo que establecían las leyes. Entonces finalmente es cerrada en 1825 y empieza un proceso entre 1826 y 1827 de búsqueda de establecer una casa de moneda. Hay un diputado ahí de Costa Rica, Policarpo Bonilla, quien es el que
insiste muchísimo, ¿verdad?, en desarrollar el proyecto. Deciden enviar gente a Guatemala a especializarse, envían a Félix Mora, envían a José María Mora, ¿verdad? Y finalmente, bueno, Félix viene en el año 28 y con la reglamentación de Guatemala, de la Casa de Moneda de Guatemala, abren la Casa de Moneda de Costa Rica, ¿verdad?, que se establece. Inicialmente tenía un carácter provisional, pero finalmente fue la casa definitiva que se establece en San José en 1828. Aquí tenemos entonces la moneda de los Socones, aquella que ven ustedes a su izquierda, y la moneda, bueno, esta es de 1837, pero es el tipo, digamos, de la moneda federal en oro, y vean que claramente las diferencias eran bastante sensibles, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál era la característica básica de este periodo? O sea, a pesar de que tuvimos la apertura, a pesar de que tuvimos moneda resellada introducida de Panamá, moneda resellada introducida desde León, moneda producida por la Casa de Moneda de Costa Rica de 1828 y la de los Surcones, finalmente pues la realidad es que la escasez de moneda propia era la constante y va a ser la constante durante todo el siglo XIX. Todos estos primeros intentos no pudieron suplir, digamos, con todo el circulante que requería la economía debido a varias razones. Primero, el deterioro constante de la maquinaria y los altos costos para adquirir una nueva. O sea, Costa Rica había adquirido maquinaria básicamente de segunda, maquinaria que fallaba, digamos, durante los años 30. Ustedes pueden ver en la documentación constantemente que se dañó la laminadora, que se dañó una falla en una acuñadora, que tienen que buscar un mecánico que revise, que bueno, y de hecho hubo varios incluso intentos de fabricar, por ejemplo, laminadoras, y bueno, ahí están, digamos, los planos y demás que hicieron para las laminadoras, pero al final de eso no se pudo, digamos, realizar. De hecho, Costa Rica tiene una compra de maquinaria importante a Alemania hasta la década de 1870, y que prácticamente es la última, o sea, es la que funciona casi hasta, algunas de ellas hasta 1949, cuando se cierra la Casa de Moneda. Lo otro era la escasez de metales preciosos. ¿Por qué? Porque bueno, es cierto que teníamos producción de metales en las minas de los Montes del Aguacate, pero también es cierto que una gran parte de esos metales se exportaban como contrabando a Jamaica. Entonces, esa fue la razón por la que se establece la casa de rescates. Ya, bueno, hay varios intentos de establecer la Casa de Rescates, pero con el establecimiento de la Casa de Moneda se establece una Casa de Rescates para financiar a los mineros, ¿verdad?, de los Montes del Aguacate, y además de eso para poder incentivar a que ellos le vendan su producción a esa Casa de Rescates que sería utilizada en la Casa de Moneda de Costa Rica. Aún así, la producción de las minas no fue durante mucho tiempo. Ya para los años 40 había decaído bastante, entonces prácticamente que no fue lo suficiente, ¿verdad?, material como para que nosotros pudiéramos abastecer el circulante necesario. Pero el disparador realmente de la necesidad de circulante, pues obviamente que era la agricultura comercial del café. Cuando ya el café empieza a ser un producto importante, un producto que empieza a exportarse desde la década de 1820, se incentiva todavía más con algunos transportistas que entran en la década de 1830, como Lelacher, y posteriormente en la década de los 40, pues prácticamente que el café viene a cambiar toda la dinámica económica, porque produce, digamos, varias cosas. Es decir, uno, aumento de transacciones de bienes y servicios, ampliación del mercado interno, lo que también va a provocar una gran demanda de moneda, y sobre todo porque el mercado interno requiere en ese momento, o mejor dicho, se expande el mercado interno con la entrada de productos de Europa y requiere de moneda para poder realizar las transacciones. Y a eso, digamos que nosotros deberíamos agregar que esto se combina con el hecho de la poca capacidad de la Casa de Moneda de convertir toda esa moneda que también está entrando producto de las exportaciones, convertirla en moneda nacional. Y esa es quizá, digamos, la traba más grande que tiene el circulante monetario en Costa Rica. Ahora,
Hay que tener en cuenta que desde que se producen las independencias en América Latina, esto es un asunto que no solo es de Costa Rica, prácticamente que es un proceso de reacomodo en todas las economías latinoamericanas. Y si nosotros nos vamos al periodo colonial, la característica del periodo colonial, aún en los grandes centros productores de moneda, fue la escasez de moneda. Y todo el mundo dirá, pero ¿cómo? Si ellos eran los que producían la moneda. Sí, básicamente porque la mayoría de la moneda era demandada por la península ibérica para todos los costos que estaba teniendo, ¿verdad? De las luchas contra los ingleses, de las luchas contra piratas, las luchas contra corsarios, y además para poder financiar, digamos, todas las flotas, y además de eso, por las mismas situaciones de crisis que tenía España, y por supuesto, por no tener una economía que produjera manufacturas, prácticamente que la moneda pasaba directo a Europa, ¿verdad? Para pagar las manufacturas que requerían, ¿verdad? Era una economía básicamente agrícola, agraria, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, la característica va a ser, y esto va a ser durante todo el siglo XIX, que conforme aumenta también la agricultura del café y la conexión comercial de Costa Rica con distintos países en el mundo, se aumenta la necesidad de circulante monetario. Y a esto se agrega que va a haber un proceso de encarecimiento de la tierra y un proceso también de encarecimiento de la mano de obra. Entonces la gente requería cada vez más circulante monetario, ¿verdad? Para diferentes actividades. Y aquí no lo incluí, pero bueno, aquí es importante mencionar que también la década de 1840 es la década donde se dispara, digamos, el desarrollo de los boletos de café, ¿verdad? Y eso se debe a la necesidad de tener circulante monetario de baja denominación para poder pagar a los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? En la actividad cafetalera, especialmente durante las épocas de cosecha. Bueno, ¿a qué recurrieron los gobiernos entonces con esta situación? Bueno, básicamente, ¿verdad? Autorizar la circulación de moneda extranjera, ¿verdad? De diferentes estados americanos, independientes y europeos con los que se comerciaba, previa verificación de su calidad, dado que muchas de estas no eran de buena calidad en cuanto a su contenido de oro plata o habían sido falsificadas. Entonces, para ello, ya nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Que se habilitó la circulación de monedas extranjeras. Eso sí, unas veces por medio de la colocación de resellos, que es lo que nosotros siempre hemos tocado y hemos hablado como parte de la moneda costarricense, la moneda con resello, pero otras veces mediante decretos para que circularan tal cuales. Y es de lo que menos nosotros hemos hablado en Costa Rica. Es decir, cuáles son las monedas que se autorizaron como circulante monetario en Costa Rica bajo el establecimiento de lo que se llaman las paridades, que es como decir el equivalente a lo que hoy diríamos tipos de cambio, para que circularan en Costa Rica sin resello. Y eso es lo que viene a completar nuestra visión sobre el circulante monetario, o sea, cómo estaba constituido nuestro circulante monetario. Si nosotros estuviéramos en la década de 1850, por ejemplo, lo que tendríamos son las monedas de Costa Rica emitidas por la Casa de Moneda, las monedas reselladas por la Casa de Moneda de Costa Rica y una gran cantidad de moneda extranjera que está circulando. Y eso nosotros ahora sería casi inimaginable. Imagínense lo que sería en este momento nosotros tener circulación de moneda de muchos países. O sea, es digamos, muy interesante entender culturalmente, desde el punto de vista de las personas y su mentalidad, cómo hicieron para convivir con ese modelo, digamos, tan heterogéneo de circulación monetaria durante el siglo XIX. Además aquí, que esto es una parte muy importante y que normalmente no se habla, se va a prohibir la exportación de monedas reselladas, ¿verdad? Y se prohíbe su exportación básicamente porque esas monedas son fundamentales para poder, digamos, realizar todas las transacciones de bienes y servicios. Bueno, ¿a dónde empieza más o menos la documentación realmente a hacer referencia específica sobre esta circulación de monedas extranjeras?
cuando la economía del café está en su mejor momento, ¿verdad? La década de 1840, ya para 1845 va a existir una gran cantidad de moneda extranjera introducida al país. Algunas que para la época eran desconocidas o poco conocidas, lo cual alertó al gobierno de la necesidad de estudiarlas para legalizar su circulación o prohibirla. Para ello se realizó un análisis de la ley de la moneda inglesa, centroamericana y mexicana, y a partir de las cuales se realizó una comparación entre monedas inglesas, francesas y norteamericanas con la española que se usaba en Centroamérica para determinar las relaciones entre unas y otras y establecer la paridad al momento de recibirla para el pago de bienes y servicios. Vean qué complejo. Y cuando uno lee el documento que habla justamente de este estudio, realmente se le vuelve a uno a veces a buscar todos los diccionarios para poder entender, porque la exposición que se hace desde el punto de vista económico es bastante compleja. Hay que recordar que para esta época las monedas valían por el metal que contenían. O sea, valen por lo que pesan, ¿verdad? Como cuando le dicen valen por lo que pesa en oro. Entonces, y plata, por supuesto. Entonces, para poder llegar a ese punto, había que tener el patrón base de la moneda centroamericana y la de Costa Rica, que era la moneda, el patrón de la moneda española, porque ese patrón de la moneda española ya se adoptó aún después de la independencia, y había que empezar a comparar desde el punto de vista del contenido de plata o de oro con las monedas extranjeras que estaban circulando. Entonces vean la comparación. O sea, en esta comparación, aquí tenemos, por ejemplo, la moneda extranjera, vean la que estaba circulando, el chelín moderno inglés, los 5 francos acuñados desde Napoleón hasta 1845, el franco francés, el peso fuerte, los 2 reales 1775 y 76 de moneda provincial o provisional española. Le cuento que la mayoría de la moneda, o sea, prácticamente toda la moneda resellada nuestra, o sea, hay unas cuantas que no, pero la moneda resellada nuestra en 1845 es moneda provincial. Y la moneda provincial fue una estrategia que utilizó España para evitar la fuga de su moneda hacia los países europeos. Sobre todo lo que hizo fue rebajar la cantidad de plata que contenía con la finalidad de desestimular la exportación. Y a nosotros esa moneda nos llegó como moneda por valor nominal de 2 reales, cuando su valor real era mucho más bajo, porque nosotros estábamos sobre la base, digamos, del punto 900, y algunas de esas monedas entraron con el punto 835, ¿verdad? Que fue cuando nos entraron esa moneda provisional. Y eso fue una estrategia de los reyes Borbones para tratar de volver, digamos, a controlar la economía española, que estaba realmente en una situación crítica después de la salida de Carlos II de Habsburgo, cuando, por no tener descendencia, pues viene toda la lucha europea a ver quién iba a sustituir, digamos, a los españoles mejor dicho, a los reyes Habsburgo, y terminan siendo los Borbones, que son de origen francés. Luego también un real de la misma moneda provisional, un peso de los Estados Unidos, 50 centavos de los Estados Unidos, que son los llamados cuatros, 25 centavos de los Estados Unidos, que son los doces, 20 centavos de los Estados Unidos, 10 centavos de los Estados Unidos, que son los dimes, y 5 centavos de los Estados Unidos. Si ustedes se ven todo el cuadro, van a ver que ahí tenemos 2 sistemas monetarios. El sistema octogesimal, derivado de la colonia, que está en la moneda francesa, que está en la moneda de la misma moneda nuestra, que está en ese esquema, con los sistemas decimales. Nosotros vamos a asumir el sistema decimal hasta 1863. Entonces, en este momento, usted podría toparse con una moneda, no sé, de los Estados Unidos de 50 centavos y decir, bueno, ¿y a qué equivale? En el sistema de los reales. O sea, ¿cuál es su equivalente? Todavía ni siquiera habíamos entrado a la reforma que nos lleva hacia la moneda fraccionaria, que podría uno comparar, pero bueno, por eso dice cuatros, porque se refiere
básicamente a las monedas de 4 reales. Entonces aquí lo que hicieron, ¿verdad? Bueno, aquí está la posible equivalencia en Costa Rica, a la par, aquí lo tienen. Una equivalencia con respecto al peso fuerte, la posible pérdida en centavos al momento de recibirla, dependiendo de la calidad de la moneda, la posible pérdida en reales al momento de recibirla y el porcentaje de pérdida. Entonces, imagínense ustedes la complejidad para uno llegar y decir cuál moneda recibo y con cuál paridad la acepto. Hasta aquí, esto era simplemente un estudio. Bueno, entonces, de los problemas que ellos mismos plantean en ese documento, dice la circulación de monedas de Costa Rica, del sistema decimal con el oficial de carácter octodecimal, era uno de los mayores problemas, provocaba problemas para la determinación de las equivalencias o paridades, especialmente por el público, por lo que en su momento se señaló, para autorizar la circulación de toda clase de monedas extranjeras legítimas, sin pérdida para el país ni para los particulares, sería preciso enseñar al pueblo a contar en pesos y centavos de peso. Vean qué mezcla, ¿verdad? Declarar el valor en centavos de cada especie de moneda extranjera diferente, publicar tablas de reducción y generalizar su conocimiento. O sea, en una sociedad que imagínense que para 1880, la década de 1880, el 65%, o sea, 40 años después de esto, todavía el 65% de la población costarricense era analfabeta. No sabía leer ni escribir. Pero vean qué complejo. Esto se publicó en el Mentor Costarricense, ¿verdad? Un periódico de la época, y también en la Gaceta de Guatemala, en la número 13. Bueno, a pesar entonces de las preocupaciones, la escasez de numerario propio obligó a dar curso legal, irremediablemente, ¿verdad?, a monedas de distintos países como Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, y España y otros de Sudamérica. Así, a partir de ese análisis entonces anterior, se dio la fijación de las primeras paridades, que eso se realizó el 13 de noviembre de 1845. Ahí están las paridades. Esto sin contar con las que se van a resellar, ¿verdad?, que son las de 2 reales provinciales, ¿verdad?, españolas. Decían que excepto las de Isabel II, aunque hay algunas de Isabel II reselladas, pero bueno. Aquí tenemos piezas norteamericanas de a 20 centavos, francos franceses, pesetas españolas de Isabel II, 12 de moneda provisional de la Nueva Granada. Vean el valor, real y medio, 3 cuartillos, 2 por 3 cuartillos de real. Vean que se reputarán por dinero circulante legal, o sea, todas las demás monedas españolas de las repúblicas hispanoamericanas del sur y el norte que tengan la misma ley y peso que las monedas nacionales como circulante legal. Porque estaban sobre la base del sistema monetario español, que era el mismo que había optado Centroamérica. Los shilling y medios shilling valdrán respectivamente 2 reales y un cuarto real. Los reales, 12 cuartos y pesos de moneda macoquina que existen en el Estado continuarán corriendo por su valor nominal siempre que no sean estafados o falsos. Y recuerdan cuáles eran los estafados, ¿verdad? Los que les cortaban un pedacito en una esquina como eran irregulares, se les cortaba un pedazo y pues terminaban con más bajo peso. El caso de la moneda macoquina es un caso muy particular, porque el caso de la moneda macoquina va a ser como dicen las salvatandas de la circulación monetaria, y a pesar de todas las discusiones y los intentos de sacarle circulación, siempre la moneda macoquina iba por ahí, seguía circulando, ¿verdad? Seguía teniendo mucha reputación y aceptación, y de hecho, cuando las primeras monedas provisionales, por ejemplo, algunas en Nicaragua, adoptaron la forma de la moneda macoquina española. Entonces, esta moneda, por ejemplo, se escapó de los resellos y la de medio real siguió circulando porque era necesaria. O sea, casi que terminó siendo una moneda, digamos, que tal vez no tenía el valor real,
la de medio real, pero funcionaba para las transacciones menores. Eso era como haber fabricado en este momento moneda de cobre, ¿verdad? Cosa que después se hace. Ahora sí, lo que ustedes querían ver. ¿Cuáles valían real y medio? Estas son, por ejemplo, esta es, digamos, la moneda de los francos franceses enteros. Aquí está la peseta española de Isabel II y los 12 recientemente acuñados en Nueva Granada. O sea, lo que quiero es que tratemos de imaginar que eso estaba circulando y que cuando usted hacía cualquier compra, porque estamos hablando de monedas de real y medio, o sea, son relativamente de baja denominación. Esto se lo podía topar uno en la calle a la hora de una transacción. 3 cuartillos de real, piezas norteamericanas de 10 centavos, medios francos franceses. Y bueno, yo traté de buscar obviamente las monedas que tuvieran fechas que fueran factibles. No es que me encontré las fechas de las monedas, pero uno supone que son monedas de la década de 1830 las que se van a autorizar en 1845, algunas antes de eso. Medias pesetas españolas de 2 reales, perdón, de Isabel II, o sea, es una moneda de 1 peseta. Ahí está. O de 1 real, perdón. Y esta que es, digamos, las provisionales de Nueva Granada acuñadas con ley de 8 dineros. Dos por 3 cuartillos de real. Ahí tenemos piezas norteamericanas de 5 centavos. Los cuartos de franco franceses. Aquí está, 1832 en cuarto de franco. Los cuartos de peseta española. Y los medios de moneda provisional de Nueva Granada. Vean que con el caso de Costa Rica sigue manteniendo una importante relación con el sur, ¿verdad? Hay mucha moneda, en este caso, por ejemplo, de la Nueva Granada, que es la que llega a la circulación. Se aceptarán por dinero circulante legal, o sea, los 8 reales, vean columnarios de México, esta otra de Guatemala, por ejemplo, de 8 reales también, de Carlos IV, y esta también de Fernando VII, ¿verdad? También de Lima. O sea, todo eso podía, e incluso hay que tener en cuenta que estoy poniendo las monedas de más alta denominación, pero todas las fracciones de estas, o sea, los 4 reales, los 2 reales, el 1 real, el medio real, podían entrar perfectamente y circular como moneda oficial en Costa Rica durante todo este periodo. Y ahí pongo apenas unas cuantas, ¿verdad? Me faltaron un montón de casas de moneda de otro lado. Se reputará por dinero circulante legal equivalente a 1 peso. El peso fuerte de 5 francos franceses, y ponemos una de 1840. El peso fuerte, medio peso, cuarto y octavo de Norteamérica, aquí solo puse una de $1 de 1840. Igual. Exacto. Valdrán respectivamente 2 reales y 1/4 real. Los shilling, los medios shilling ingleses, después serán resellados, ¿verdad? En 1849 con el resello León Pasante, pero aquí estaban circulando de ya como moneda propia. No como moneda propia, pero sí como moneda autorizada para circular en Costa Rica. Continuarán corriendo por su valor nominal siempre que no sean estafados o falsos. De las monedas macuquinas, ¿verdad? Entonces esta es una moneda de Potosí de 1768, casi de las últimas monedas en que circular, de las últimas monedas, digamos, de acuñación a martillo, ¿verdad? Porque obviamente después viene todo lo que es la acuñación
a volante, que es lo que permite ya la tecnología, que permite la moneda redonda y acordonada y todo este tema. Pero aquí, bueno, esto era muy probablemente de lo que más había en la economía en la época. En 1851, recuerden que nosotros en el 50, mejor dicho, en 1848, cuando se declara la República, pues prácticamente de manera inmediata empiezan a emitirse una serie de decretos, no solo que establecen nuestra moneda, perdón, nuestra bandera y nuestro escudo, sino también nuestro nuevo tipo de moneda. Y nuestro nuevo tipo de moneda pues va a estar constituido por las monedas de oro y de plata. La de oro que nosotros conocemos como la de la India, ¿verdad? O algunos la India parada, ¿verdad? Y la de plata, pues la que nosotros conocemos de la moneda fraccionaria, que es de un cuarto, un octavo y un 16avo de real. Entonces, la proclamación de la República, donde Costa Rica se declara como una república libre, soberana, independiente y demás, abandona ya la posibilidad de que nosotros podamos pertenecer, por ejemplo, a una nueva República Federal Centroamericana, etc. Optamos por nuestro camino totalmente independiente. Produce también que Costa Rica empiece a desarrollar una serie de tratados de amistad, de comercio y de navegación con las distintas potencias de la época, especialmente en este caso con la Gran Bretaña, ¿verdad? Ahí tenemos también Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, y de paso se van a establecer nuevamente las paridades de la moneda costarricense con monedas de oro de algunos de esos países de la siguiente manera. La libra esterlina o soberano inglés, 5 pesos 2 reales. El águila norteamericana, 10 pesos 4 reales. Y las piezas de oro francesas de 20 francos, 4 pesos 2 reales. Entonces aquí se integran a la economía nuestra también otras monedas que muy probablemente no iban a circular, no iban a estar en la calle, porque básicamente la moneda de oro quedó destinada para, digamos, una élite que tenía la capacidad económica como para, digamos, hacer transacciones de alto valor, pero que sí, por lo menos en lo que fue el comercio, en la agricultura comercial del café, etcétera, probablemente entre las élites cafetaleras se movieron estas monedas y se aceptaron para transacciones de fincas, para compras de maquinarias, etcétera. Ahora, hay que tener en cuenta también que ya desde este momento, bueno, tanto el oro como la plata eran, digamos, bienes importantes para las transacciones internacionales. Entonces, tener esta moneda no solo servía para la circulación interna, sino también eventualmente para transacciones internacionales de compra, por ejemplo, de productos en el extranjero, ¿verdad? Para el mercado interno. Las otras paridades también teníamos las piezas de oro de 10 gulden holandesas y belgas, las cuales equivaldrían a 4 pesos 2 reales, es como esta que tenemos acá arriba. El Louis d'Or de Hannover, 4 pesos 2 reales. Y el Frederic d'Or de Prusia, 4 pesos 2 reales. Nuevamente en 1861 volvemos a establecer otros sistemas de paridades, y esos sistemas de paridades se establecen porque la moneda está entrando. Si la moneda no estuviera aquí, nosotros no estaríamos preocupados por establecer paridades con nadie. Las águilas norteamericanas, 11 pesos. Las libras esterlinas, 5 pesos 3 reales. Las piezas de 20 francos, 4 pesos 2 reales. Y las onzas fuertes, 17 pesos 4 reales. Vean que esto es muy interesante, porque la onza de oro española, su valor eran 16 pesos. O sea, aquí ya nosotros tenemos que se va estableciendo una diferencia, probablemente porque se está valorando el oro, y ya empiezan a establecerse diferencias de 17 pesos 4 reales. ¿Qué pasa con nosotros en 1873? Se emite una moneda de 20 pesos, porque el oro llega a valer eso, digamos, en su moneda de máximo valor.
¿verdad? O sea, en la década de 1870 nos vamos a ir a 20 pesos. Pero bueno, eso obedece a otras circunstancias, obedece a una caída de la plata a nivel internacional, a una fuga del oro y a un crecimiento del valor del oro con respecto a la plata. Es decir, producto, digamos, de una gran producción de plata y de que Alemania tira grandes cantidades de plata a la calle en la década de 1870, o sea, al mercado internacional, y eso hace que se rompa la relación proporcional entre el oro y la plata, y por tanto el oro empieza a apreciarse. Bueno, el 9 de marzo de 1885 el Poder Ejecutivo emitió el acuerdo número 28, ahora ya en la década de 1880, brincamos de la década del 60 al 80, mediante el cual se abre el sistema monetario nacional a la libre circulación de las monedas acuñadas de 1 peso. Y vea qué interesante, Costa Rica hizo intentos de acuñar 1 peso después de la República Federal Centroamericana y prácticamente no pudo. Si nosotros vemos las pruebas de las monedas de 1850, encontraremos la moneda de 1 peso entre las pruebas, incluso monedas de medio peso, y nunca se sacaron a circulación, siempre por la relación que había directa con el oro, y se consideraba que, ¿para qué? Si el oro tenía una moneda equivalente al peso de plata. Entonces se siguió acuñando el peso de plata, perdón, de oro. Entonces vean que en este momento, vean, o sea, yo quiero hacer énfasis en eso, o sea, hay una circulación libre de las monedas, y son aquellas que tienen el fino de 900 milésimos, que es el estándar, ¿verdad? Provenientes de México, Chile, Perú y España, pero además con un premio del 5%, porque no había moneda de plata de 1 peso. Entonces, para no mandar a fabricarla, mejor se acepta la que viene, y quien la tenga puede manejarla con un premio de un 5%. Hasta ahora, entonces, Costa Rica no ha tenido su propio peso de plata, solo en modestas cantidades, que eran las emitidas durante la República Federal Centroamericana. El peso acuñado en oro casi ha desaparecido de circulación ya en la década del 80, porque la gente, al ver que el precio del oro va subiendo y el precio de la plata va disminuyendo, lo que hace es guardar el oro y dejar circular la plata. Entonces prácticamente está desapareciendo. Y básicamente, como decíamos, por la pérdida del valor de la moneda de plata con respecto a la del oro, que es un fenómeno que ha explicado un economista y que se conoce como la ley de Gresham. Entonces vean las monedas. 1 peso de la República Mexicana, 1 peso de Chile, 1 peso, 1 sol del Perú, y el equivalente a 1 peso, que son 5 pesetas de España. Todos los que coleccionan, alguna vez cuando ven alguna colección o han comprado, vienen monedas extranjeras y todo el mundo dice, ¿por qué está eso ahí? Nadie le da importancia. Por ejemplo, la moneda chilena, que aparece mucho en las monedas extranjeras. Y la gente dice, ¿eso para qué? Eso no me interesa, pues eso no es moneda de aquí. No, esa moneda sí estaba circulando aquí, por eso aparece. Los soles peruanos, ¿cuántos han visto soles peruanos aquí en Costa Rica? De estas fechas, de la década de 1870 o inicios de 1880. Yo tengo una anécdota, es decir, mi abuela tenía una caja fuerte, donde tenía guardado en una caja de lata, de esas antiguas de polvos, una gran cantidad de monedas de plata. Una vez le pregunté qué eran esas monedas de plata, y me dijo que era que mi abuelo tenía una pulpería, y que cuando empezaron a quitar la moneda, mejor dicho, cuando empezaron a introducir las monedas de 1935, que eran monedas de cupro-níquel, mi abuelo dijo, no, yo voy a guardar toda la moneda de plata que me llegue, porque esto es plata, lo otro no es nada. Entonces guardó. Dentro de esas monedas había como 3 o 4 soles peruanos. Y yo decía, ¿por qué mi abuelo está guardando soles peruanos? ¿Verdad? Y claro, o sea, de la moneda que estaba en circulación. Y es quizá lo que más aparece. Uno ve muchos soles peruanos. Entonces, bueno, esta moneda, como les digo, va a circular a falta de moneda de 1 peso, ¿verdad? A partir de la ley del 9 de marzo de 1885. Mientras tanto,
la Casa de Moneda venía acuñando moneda de plata fraccionaria de 50, 25, 10 y 5 centavos con un fino de 9 dineros. Aquí está. O sea, de menor valor real que la moneda esa de plata que estaba entrando. Por eso le estaban dando ese premio. Además, ¿verdad? Esa era la otra. Durante el primer semestre de 1887 se producen fuertes introducciones de soles peruanos, pesos colombianos y chilenos, producto de esa misma ley, ¿verdad? Porque por las relaciones comerciales y demás se acepta el pago, porque van a entrar a Costa Rica con una mayor ley, o sea, una mayor calidad, y además de eso con un premio del 5%. Entonces es un negocio, ¿verdad? Buenísimo. Y finalmente van a ir a hacer... van a funcionar más bien como respaldo del papel moneda a la caja de los bancos como el Banco de la Unión, lo cual hacía innecesario el uso de la plata para transacciones de altos montos. Prácticamente dentro del país se va a los bancos y sale que billetes del Banco de la Unión. Entonces, al oro haber desaparecido, ¿verdad?, de la circulación, los respaldos se están haciendo básicamente en plata. Recuerden que esto decía, más o menos así, a ver si lo puedo leer: el Banco de la Unión pagará al portador la cantidad de 100 pesos en dinero acuñado. No dice si es oro, si es plata u oro. O sea, cualquiera de los dos, porque estamos todavía bajo el régimen bimetálico. Y aquí está la referencia, que es la memoria de Hacienda y Comercio de 1887. Y estas pues son las monedas que ya vimos. El 15 de marzo de 1889, vean que estamos llegando a una etapa muy importante, que es la etapa donde tenemos el último resello del siglo XIX, que es el resello de la moneda colombiana de 50 centavos de Bogotá y 5 décimos de Medellín. Entonces, el Poder Ejecutivo expide el acuerdo número 730 con base en el artículo 489 del Código Fiscal, por el que se amplía el acuerdo 28 del 9 de marzo del 85, y que se va a leer de la siguiente manera: ampliar el mercado siempre con un premio del 5% a la moneda de plata de 1 peso o su equivalente fino de 900 milésimos de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras. De los países enlistados también sus monedas fraccionarias, siempre que la ley no baje de 835 milésimos de fino, o sea, que no bajara de la ley que estaba utilizando la moneda de Costa Rica. Entonces, después, obviamente, bueno, aquí tenemos una 1800, en el caso de la Bogotá, 1871. Por eso es que hay monedas de Medellín y Bogotá que no se resellaron, porque eran anteriores y no tenían la ley. Esas son las raras, no son las comunes. Esas son las raras que todo el mundo persigue, que se aparecen con un resello de Costa Rica. Es una moneda rarísima porque obedece a fechas que normalmente no estaban autorizadas para resellarse. Bueno, este era el panorama en el siglo XIX sobre la moneda de Costa Rica. O sea, imagínense todo lo que ustedes conocen hasta hoy, tanto de la moneda de circulación normal como la moneda resellada, y agréguenle todo esto. Entonces, como conclusiones, la escasez de moneda fue una constante en Costa Rica durante el siglo XIX por varios factores. La deficiencia de la maquinaria y las casas de moneda establecidas durante el periodo, que ya lo vimos, se trató de arreglar en la década de 1870 con la importación de maquinaria alemana, ¿verdad?, que obviamente aumentó las capacidades de la casa de moneda, pero aún así, recuerden que a finales del siglo XIX nosotros mandamos a fabricar monedas a Inglaterra, ¿verdad?, a Eton, en Birmingham. La poca disponibilidad de metales preciosos, que aún con el desarrollo de la minería en el segundo ciclo minero, después de la década de 1880, pues prácticamente que lo que va a sustentar el segundo ciclo minero es la fabricación de la moneda de Colón que nosotros conocemos.
el aumento de las transacciones de bienes y servicios como producto del cultivo comercial del café durante el siglo XIX, las exportaciones de café, que generaron también un importante ingreso en monedas al país, la cual, por la necesidad de tener circulante monetario, fueron puestas a circular mediante leyes y condiciones particulares, a la par de la moneda nacional. Y por tales razones, la circulación monetaria en el siglo XIX no se limitó a la moneda nacional, sino que se caracterizó por la heterogeneidad, lo que nos lleva a la necesidad de estudiar esta historia alternativa y complementaria para comprender las características de la historia de la moneda de Costa Rica en el siglo XIX. Y eso era todo lo que quería pues mostrarles, ¿verdad? Y sobre todo quería que fuéramos conscientes, ¿verdad? De que ahora que la moneda también está tan cara, también podemos coleccionar moneda de otros países que nosotros podríamos identificar que circuló en esta tabla. ¿Tienen alguna pregunta? No, y un aplauso para Manuel, yo me quedé. Quiero comentarles algo. Bueno, mañana justamente estoy cumpliendo 25 años de estar aquí. Una gran parte de eso no hubiera sido posible sin don Tomás, que está aquí sentado. Y les voy a contar por qué la historia. Es decir, cuando yo llegué aquí en el año 96, en realidad voy a cumplir 27, llegué en el año 96, contratado para hacer un guión para una nueva exhibición de numismática. Y yo era muy nuevo en esto, entonces era historiador, pero no tenía el conocimiento que tenía don Tomás, don Julio Jiménez, don Álvaro Montealegre y otra gente, don Mario, no recuerdo el apellido, don Mario, y demás. Entonces, al final, bueno, y Oscar, por supuesto, que está aquí también sentado, que estaba en esa época dentro de la gente cercana, José Carranza tampoco, que estaba aquí. Y resulta que bueno, empecé a hacer el guión y demás, estuve trabajando como 2 años, y muchos me ayudaron, don Tomás, José y todos los demás, Oscar y toda la demás gente que estaba ahí, Jorge Murillo también. Y resulta que un día hablando con don Tomás, que ya era miembro de la junta directiva de este museo, llegó y me dijo, mira, ¿cuántos años de estar en el museo? Yo le dije, pues, me dijo, ser el curador del museo. Le dije, bueno, yo no soy el curador del museo. O sea, yo soy contratado por servicios profesionales y a ratos es un cuarto de tiempo, a ratos medio tiempo, y eso está. Entonces me dijo, pero ¿cómo es posible que no tengamos un curador de planta? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo le dije, bueno, ahí no sé, eso ya, y son decisiones de junta, ¿verdad? Entonces, pasó relativamente poquísimo tiempo, mejor decir, para decirlo de esa manera, y me contrataron como curador de planta. Yo quiero agradecerle eso a don Tomás. Y quiero obsequiarle algo. Yo sé que ya lo tiene, pero si me permite. Y esto también tiene otra historia, pero también la voy a decir. Quiero obsequiar este libro. Este es el libro número 1. Es uno de los únicos libros que hemos numerado nosotros aquí en el museo. Este tiene el número 1. Muchas gracias. Y eso es con todo el aprecio y cariño para usted. Yo me voy a aprovechar de la ocasión para hablar de Manuel, pues porque yo creo que, y hoy en particular, voy a adelantar un comentario que quería hacerle, que yo creo que lo que hemos visto hoy es un adelanto extraordinario, verdaderamente extraordinario, a la historia numismática de Costa Rica. Si bien no solamente nos indica que era un país que tenía todo tipo de necesidades, también nos está indicando que todos los que coleccionamos monedas todavía no estamos en nada, porque verdaderamente habría que por lo menos tomar en cuenta que toda esa moneda que circuló acá fue el producto de un intercambio comercial
que fue lo que nos llevó a lo que somos hoy. Y me complace muchísimo, pues porque como ustedes saben, mi interés en la numismática ha sido muy desde el punto de vista de que explica el crecimiento numismático, económico de este país a través de la numismática. En ese sentido, nosotros tenemos un gran privilegio de tener a un joven en aquel tiempo, que tiene que añadir que todavía parece joven, pero hace 25 años, este era un joven pues con ya experiencia como historiador de la universidad, etc., pero que había mostrado un interés en numismática que se había perdido por completo, y que tenía en sus bóvedas pues un poco de monedas que habían venido a través de transacciones o intercambios o simplemente donaciones del Banco Nacional, del Banco Costa Rica, del Banco Central, etc. Y este señor se ha tomado el tiempo de estudiar la numismática de Costa Rica, de Centroamérica, y ahora estamos viendo, lo ha relacionado con todas las emisiones de moneda del siglo XIX, de países que comerciaron con nosotros, o que fueron afines, y ha hecho una contribución tras contribución, incluyendo esto. Gracias a él tenemos libros, tenemos fotografía, tenemos investigación y tenemos ciertamente una fama que nos ha ganado en buena lid el trabajo de Manuel. Así que Manuel, yo como coleccionista, como costarricense y como expresidente de la fundación del Banco Central, yo más bien te agradezco mil las tantas horas y buenos consejos y frustraciones, pues porque en esto también se vive, pero ciertamente mil gracias, y esto lo mantendré muy cerca. No, muchísimas gracias, don Tomás, y yo quiero de verdad contarles también que ese libro fue una gran parte producto del impulso de don Tomás, de cosas que conversamos mucho tiempo, y no voy a decir el resto, pero sí les puedo asegurar que ese libro no hubiera sido posible sin unas contribuciones que hizo don Tomás, que permitieron que yo pudiera estar en Guatemala, ir a los archivos, obtener la información de allá y venir y complementar todo lo que está aquí. Entonces, más bien el agradecido soy yo. No. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Bueno, pueden levantar una mano. Acá, Gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. Tal vez ahí, bueno, como neófito en estas actividades, ¿verdad? Me llama la atención el carácter de historia alternativa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la hace alternativa? Tal vez ahí pensando en que, bueno, no tengo el marco de referencia total, ¿verdad? Claro. Global de los procesos que se han venido dando, pero digamos, ¿con qué lo contrasto o con qué se debe contrastar para que ese adjetivo tenga sentido? Yo le doy las gracias por la pregunta, porque es la segunda vez que me la hacen, incluso en el Facebook. La idea fue lo siguiente: nosotros tenemos muchos catálogos sobre historia de la moneda en Costa Rica. Y siempre hemos creído que la historia de la moneda de Costa Rica es una, que es la que está en esos catálogos y la que habla, ya sea de la moneda que fabricó la Casa de Moneda de Costa Rica o la moneda que reselló la moneda de Costa Rica. Nosotros podemos quedarnos con esa historia de las monedas y quedarnos ahí, o tenemos la alternativa de incorporar esta otra cantidad de monedas para tener una comprensión mayor de lo que era el circulante monetario. Yo creo que el título era más como para ponerle también un poco de misterio también al tema, ¿verdad? Por eso hoy justamente don Tomás me hacía el comentario, que bien que estaba el título y lo que habíamos puesto, que era una moneda con un signo de pregunta, pero que era básicamente también, la idea era llamar la atención, pero sobre todo para entender que hay una alternativa más para entender la moneda de Costa Rica, y es comprender que el circulante monetario fue mucho más complejo y mucho más heterogéneo de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso me da la oportunidad para decir algo que no lo dije en la presentación, es ¿qué diferencia hay entre un decreto que permite
la libre circulación de estas monedas a un decreto que lo que pide es que le pongan el resello. O sea, es básicamente lo mismo, o a un decreto que permite que circule la moneda nacional. La fabricante de casa moneda, ninguna. O sea, todo esto obedece, digamos, a un panorama mucho más amplio. Esto es un trabajo que espero publicar y que espero complementar con algo que don Tomás mencionó aquí, es ya ahora sí empezar a decir qué importancia tenían esos países para la economía nuestra, ¿verdad? En términos de la parte comercial. Entonces, explicar por qué esos países, ¿verdad? Tendríamos que empezar a explicar cómo es que, digamos, se estableció la relación comercial que permitió o que justificó que esas monedas ingresaran al país. Entonces, bueno, están varios. Creo que había uno, Juvenal, y luego un Tomás, y luego también un Rodrigo. Okay. Adelante, Juvenal. Disculpen, esto fue un ladrillazo en la nuca. Hay una alocución latina que dice Felix hipotis verum conocere causas, de Virgilio. Feliz quien pueda conocer las causas de las cosas. En 1965 yo compraba moneditas en el Bolsín, el costado norte del mercado central. Sí, claro, me acuerdo de ese lugar. Y compraba monedas de plata de Costa Rica, pero habían los pesos fuertes que me los vendían a 12 colones y los dólares a 15, porque el colón había pasado el dólar había pasado de 6.65 a 8.60, algo así. Pero yo compraba también porque yo coleccionaba monedas de todo el mundo. Ahora me doy cuenta el por qué estaban ahí esas monedas en el bolsillo. Era la misma historia de la lata de monedas de su antepasado. Ahí estaban las monedas que habían circulado, las costarricenses, las RCA, y además las alternativas. Afortunadamente me compré algunas alternativas, por la razón o la fuerza, firme y feliz por la unión. Claro. Esos son lemas que, gracias a lo que usted nos presenta hoy, han cobrado una dimensión totalmente diferente. Muchísimas gracias, don Manuel, una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juvenal, porque siempre aprecio mucho sus comentarios y sobre todo reconocerle también lo puntilloso que es usted en la investigación. Así es que me alegra mucho que eso le haya causado un buen impacto. Sin duda. Don Rodrigo. Bueno, en primer lugar agradecerte porque de verdad estás abriendo un panorama que nos era desconocido, por lo menos en la extensión en que usted lo presentó. Curiosamente ya yo me tocó travesear una ley y que curiosamente me da la impresión que no la has incluido acá. En el año 1848 la primera ley monetaria que se emite no es la que fija las monedas de Costa Rica. Como 2 o 3 días antes se fijó, y precisamente tiene relación con su trabajo, por eso se lo estoy mencionando, porque sería una lástima que no lo incluyera en el texto completo, que el sovereign, ¿verdad? La equivalencia a 5 pesos se estableció ese año por don José María Castro Madrid. Okay. Entonces, que es el único faltante que vi ahí. No, muchísimas gracias, más bien, don Rodrigo. Y una preguntita, en algunas monedas de los años de 1880, algunas de esas monedas me dio la impresión de que no tenían la ley, no sé si las peruanas o algunas de esas, que no indicaban propiamente la ley en la moneda. Y entonces, bueno, supongo que habían decretos en los países, pero ¿cómo? Digo, eso presentaba una dificultad, supongo, para la gente recibiendo. Que me llega una moneda de este país de un momento a otro y no tiene la ley indicada. Sí, entonces, sí, bueno, hay muchas que no tienen la ley indicada y que realmente eso se hace básicamente por la referencia que existe, digamos, de las leyes y los decretos de cada país.
En todo caso, digamos, igual al existir la Casa de Moneda, muchas de esas probablemente fueron ensayadas antes de emitir el decreto para asegurarse de que realmente contaban con lo que establecían las leyes, porque ustedes saben que en el siglo XIX el gran problema, bueno, y eso pasó en Costa Rica también, era que podía decir que era de 21 quilates y terminaba siendo 19, sino que aquí que le diga don Juvenal sobre las monedas de Carrillo, ¿eh? de todo lo que podía pasar. Entonces sí, digamos que siempre el país en general fue muy cuidadoso en que mucho de eso se sometió primero a revisiones de ensayadores y demás para poder emitir esos decretos, ¿verdad? No sé, ¿qué más? Bueno, don José, don Tomás, de allá. Yo quería otra pregunta. Ahora vamos al final. Bueno, Sí. Don José. No, me llama la atención lo siguiente. En tiempos de Cristo había que pagar el tributo al templo y se aceptaba solo una tipo de moneda, y entonces por eso habían cambistas. No eran así como muy honraditos, porque Jesús les bota la mesa, ¿no? Habiendo tantas monedas y habiendo tanto analfabetismo, ¿hay alguna referencia que hayan encontrado si habían cambistas en Costa Rica de la primera parte del siglo XIX? Porque me imagino que ese rol lo va a asumir los bancos después. Sí, bueno, yo en realidad no lo he encontrado como tal, o sea, como cambistas, ¿verdad? Uno hace suponer que en el comercio, bueno, la característica en general del comerciante costarricense fue una gran polifuncionalidad. O sea, había gente que hacía de todo, había gente que exportaba café, había gente que producía café, había gente que era financista, o sea, daban crédito. Y entonces, muy probablemente alguna gente se dedicó a eso. No he encontrado ningún documento en donde hable específicamente de personas encargadas de realizar cambios, o sea, incluso como oficio. De hecho, yo no sé, bueno, aquí está también Andrea Montero, que es especialista en historia económica del siglo XIX. Yo por lo menos en ningún documento, y ni siquiera en los censos, he visto en los oficios que diga como cambista o algo. Yo no sé, Andrea, si lo he encontrado. Yo tampoco. De hecho, una de las preguntas que quería hacerle era en esa línea, ¿verdad? Porque sí comienzan a aparecer, pero ya a finales del 19, primeros años del siglo XX, para este periodo. Sí, entonces, en realidad como tal, no, muy probablemente, bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que aquí habían casas consignatarias, digamos, inglesas, que financiaban, y muy probablemente manejaban todo este tema de tipos de cambio, ¿verdad? Como aquí, a los alrededores, que no hay necesariamente casas de cambio, pero algunos bancos manejan diferentes tipos de moneda, o hay algunos entes financieros que manejan y le venden a uno desde moneda colombiana hasta moneda mexicana, que la puede conseguir uno aquí. Y probablemente eso es una especialización posterior, pero la pregunta muy interesante, porque de ahora voy a empezarme a leer con más cuidado, a ver si hay algo que se parece a eso, ¿verdad? De hecho, revisaría nuevamente los censos, pero yo los censos he revisado, he leído incluso desde algunos que empiezan a inicios del siglo XX y algunos, XIX, y no recuerdo ninguno así en especial. ¿Tanto más? Manuel, dos preguntas. La primera es de que uno hasta hoy, uno podía deducir de la moneda resellada extranjera, uno podía deducir de que esas monedas habían sido aceptadas en el numerario costarricense. Y me estoy refiriendo a monedas que van desde Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, México, casi todo Centroamérica, Colombia, Chile, Ecuador inclusive. La pregunta es de dónde sale la aceptación de la moneda, que me llamó mucho la atención, la moneda francesa, porque esa es de las primeras
que se reconocen en el decreto que nos mencionaste, en el que está la libra esterlina, que eso era normal, pues porque el comercio de Costa Rica comienza en libras esterlinas. Y que, por cierto, no debe haber sido fácil la conversión de un sistema completamente independiente en el mundo, como son los ingleses, que salen con su libra esterlina y que el sovereign y el shilling y el sixpence, etcétera, que no tiene nada que ver con el sistema monetario normal en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Pero ¿de dónde sale, número uno, el tema de Francia? Porque tampoco se tiene mucha evidencia sobre intercambio comercial, o es que Francia simplemente se aceptó la moneda francesa acá, pues simplemente por reconocimiento que era un centro de poder muy grande en Europa. Sí, yo pienso que esa es una, sí. Y luego te planteo. Si quieres de una vez. Ok, la otra es de que si en tu investigación has encontrado que hubo algo similar en el resto de los países centroamericanos. Bueno, esa pregunta sí es... Bueno, las dos preguntas, la de la moneda francesa, yo todavía no he encontrado algo directo que pueda decir esa es la razón. Lo que sí es importante tener en cuenta es que, bueno, desde el periodo colonial, para enfocarnos ahí, las potencias europeas, desde el punto de vista de la producción industrial, eran Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Esas eran digamos, las grandes potencias que producían, digamos, una gran mayoría de los productos manufacturados que circulaban en el mundo. Dentro de lo que era la División Internacional del Trabajo, Latinoamérica quedó como productores de materias primas, y esos productos de materias, digamos, procesadas, digamos, productos manufacturados. Desde el punto de vista comercial, Francia era muy importante por una gran cantidad de productos que eran muy demandados por las élites. Y conforme avanza el siglo XIX, cada vez más Francia es importante, por una cuestión también a nivel cultural. Eso es lo que yo supongo, digamos, para hacerle la relación, digamos, indirecta. La otra es que estas potencias gozaban de una gran credibilidad. Por eso ahí aparece el Gulden, ¿verdad?, de los Países Bajos. Tenían una gran credibilidad a nivel, digamos, de la aceptación de su moneda. Y como estábamos en un sistema de valor real todavía, ¿verdad?, porque prácticamente no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX donde ya se empieza a entrar directamente en lo que es el patrón oro en algunos otros países de otras partes, que circulaba una gran cantidad de moneda de plata. Y muy probablemente los pagos podían ser incluso a nivel internacional, no solo en la moneda de un país, sino probablemente en las monedas de varios países simultáneamente, digamos, dependiendo de las relaciones comerciales. Pero bueno, ese es un tema que yo creo que habrá que empezar a buscarlo un poquito más, a ver si hay una relación, digamos, más directa económica desde esos momentos, ¿verdad? Ahora, lo otro, mucha moneda venía de Chile. Eso es lo otro, por la exportación de café. Y si hay gente que tuvo participación en Chile, fueron los franceses. Así, una gran parte, digamos, de la actividad comercial desde el periodo colonial en el Pacífico era realizada por franceses. De hecho, los franceses llegaban al Callao, en Perú, ahí descargaban mercaderías, intercambiaban plata y demás, y después de ahí se iban hasta China. Entonces ya hay hasta Manila, sí, unos y otros hasta Cantón llegaban. Es decir, en todo ese periodo había una gran participación comercial en el Pacífico de los franceses. Entonces también hay que tener en cuenta que nosotros estábamos recibiendo mucho que venía de Valparaíso, porque el café de Costa Rica se exportaba primero a Valparaíso. Y ahí, como era un centro comercial, digámoslo de esa manera, de ahí mucho producto vendría para acá. Entonces mucho probablemente fue pagado también en moneda, o algo fue pagado en moneda francesa en la zona de Valparaíso. La segunda pregunta era sobre si en tu investigación encontraste Centroamérica. algo parecido, porque esto de verdad es extraordinario. Aquí estás hablando
por primera vez, por lo menos para mí, oír de que aquí circuló la moneda de los Países Bajos, por Dios santo. Yo sabía que había colombiana y había española y aquí que allá, pero Países Bajos es extraordinario. De que haya circulado moneda alemana, es extraordinario. Entonces, pregunto yo nuevamente que si ese flujo comercial también y crecimiento económico de Centroamérica los llevó a ellos también a hacer algo o a tener que adoptar algo parecido. Sí, básicamente con el primer documento que yo menciono, que es el que se hace en Costa Rica, que compara con la moneda guatemalteca y las relaciones con todo, fue publicado en Guatemala por lo mismo. O sea, fue replicado en Guatemala como un documento muy interesante para poder ellos también entender, ¿verdad?, lo que podía pasar y lo que podrían hacer en Guatemala. Y si uno ve el circulante monetario de Nicaragua, prácticamente todo fue extranjero. Por lo menos hasta la década de 1860, por ahí, empezaron a acuñar como las primeras monedas. Entonces, en Centroamérica básicamente pasaba lo mismo. Es decir, conforme fueron aumentando las relaciones comerciales, ¿verdad?, y con el café también, aunque es un poquito más tardío, digamos que en el caso de Costa Rica, sufrieron prácticamente lo mismo y sí, hay también circulación de moneda extranjera a ese mismo nivel, ¿verdad? Algunos más que otros, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que Guatemala sí tenía una casa de moneda mucho más fuerte, con una mucho mayor tradición, ¿verdad?, etcétera. Pero por lo menos Nicaragua es una cuestión tremenda, ¿verdad?, donde en Nicaragua circulaba hasta la moneda de Costa Rica. Si uno abre un libro de historia de la moneda de Nicaragua, ahí va a haber monedas de 8 reales de Costa Rica y de todos los países, y lo que menciona, por ejemplo, Jorge Eduardo Arellano, en su libro sobre historia de la moneda de Nicaragua, es justamente la circulación de todas las monedas extranjeras habidas y por haber, ¿verdad?, en esa región. De hecho, hay monedas muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona de la ruta del tránsito, ¿verdad?, hay algunas ahí también que son de la década de 1850, pues que están relacionadas con toda esta cuestión comercial, ¿verdad? Entonces, sí, en otros países de Centroamérica pasa. Tengo un toque más, perdón, porque es que no puedo dejar de aprovechar la ocasión. Yo creo que yo te había contado que en los 90s se me apareció un investigador del Museo Nacional, de que en una gira que había hecho por Limón, por la zona de la costa, en busca de los misquitos y no sé qué, tema también de las tribus indígenas en el sur, se había encontrado con una especie como de colonia haitiana, y que se había quedado con ellos conversando y que esto que el otro, y que ellos lo terminaron vendiendo, cediendo, regalando, no sé qué, una cantidad de monedas haitianas que fueron utilizadas por ellos, me supongo que cuando emigraron a las costas de Limón. ¿Hay algo de eso? Mire, en lo que yo haya revisado no hay nada de eso, pero lo que sí es cierto es que hay una economía regional desde el periodo colonial entre la zona de la Mosquitia, lo que es la costa de Limón, y las islas del Caribe, la parte insular, ¿verdad? Ahí sí, porque hay incluso algunos estudios sobre la cuestión comercial, hay uno de creo que Juan Carlos Solórzano y Alejandra Boza, sobre la circulación y las relaciones comerciales entre todas estas zonas. Y si uno lo ve desde el periodo colonial había una relación muy importante también entre la zona de la Mosquitia y Matina, ¿verdad? Sí. Bueno, ya fuera por contrabando, ¿verdad? Sí. O ya fuera también por saqueos y piratería y todo lo demás. Pero sí, esta zona del Caribe tiene esa particularidad de que estaban mucho más conectados, sobre todo en una época donde las conexiones entre el Caribe y el Valle Central no eran tan buenas. Eran a veces circunstanciales y a veces de ciertos periodos, etc. Entonces, sí es probable que haya habido economías, digamos, regionales
en donde las transacciones se realizan con algunas piezas, digamos, de esas mismas zonas. Pues, más o menos, no sé quién sigue aparte. Atrás había creo que 2 preguntas por acá. Ajá. Hola, don Manuel, buenos días. Buenos días. En su libro Oro y Moneda del profesor Pierre Vilar, Ajá. él señala que para la época colonial hay una escasez de moneda dependiendo de los ciclos productivos del oro y la plata. Pareciera que estas estructuras coloniales sobrevivieron aún después de la independencia. Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista de tener una moneda nacional costarricense, ¿cuánto influyó esos ciclos productivos, verdad, del oro y la plata? Bueno, es clarísimo, ¿verdad?, que cuando las personas que dirigían los destinos de este país a inicios de la independencia estaban en el proceso de construcción de un Estado, uno de los mayores motivadores fue la existencia de las minas del aguacate, que habían sido descubiertas en 1815, pero que empezaron realmente su producción en la década de 1820. Entonces, las casas de moneda, por lo menos que tuvimos inicialmente, estuvieron incentivadas por la existencia de metales preciosos. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente, la circulación monetaria está de alguna manera influida, digamos, por esas existencias de los ciclos del oro y de la plata. Por eso, tal vez, la primera etapa, que es cuando más produce la Casa de Moneda de Costa Rica, digamos, en términos de oro y de plata, llega hasta 1843, cuando se agotan las minas, y después nosotros vemos las autorizaciones para la circulación de la moneda extranjera. Pareciera que esa etapa es una etapa como de transición importante. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que en todo esto juega el hecho de cómo fue que se estructuró la economía en torno a la minería, ¿verdad? Podría haber habido un gran desarrollo de la minería en algunas etapas, pero el tema era que la minería por lo general iba a ser exportada. O sea, los productos iban a ser exportados, y la gran discusión entre los mineros y las casas de rescates es que no se paga lo suficiente por la moneda y se paga más en el, perdón, por el oro y se paga más en el extranjero. Entonces eso afectó de alguna manera el hecho de que esos ciclos realmente pudieran haber tenido un mayor impacto. Ahora, en la década de 1850, el gobierno costarricense recurrió a la fundición de piezas indígenas para obtener oro, para producir moneda. Juan Bart, que era el encargado de la Casa de Moneda, fundía, ¿verdad?, monedas. Hay una descripción en un libro de viajeros por Costa Rica. Yo no recuerdo si es si es uno de 1850 o los viajeros antes, pero que en el de 1850, en donde dice una persona, ¿verdad?, que llega y ve que están fundiendo las piezas de oro precolombino y le dice, si esta persona supiera el valor que tiene esto, que es mucho más de lo que tienen esas monedas, no estaría fundiendo estas piezas para hacer monedas, ¿verdad? Es decir, entonces hay muchos recursos que se adoptan. Si nosotros vemos las fotografías de la Casa de Moneda de Costa Rica cuando se cerró, era realmente modesta. Los hornos chiquititos, ¿verdad? Parecían hornos de casi de panadería, ¿verdad?, con los que se fundía el metal. Es decir, no había un gran desarrollo, digamos, industrial a nivel de la fabricación de la moneda. Entonces, esa es una de las razones también por lo cual muy probablemente tampoco se pudo fundir estos soberanos ingleses o los gulden, ¿verdad?, de Países Bajos, y se les tuvieron que dar esa opción. Hubiera habido una gran opción, que era fundir todo eso que venía y a convertirlo en moneda nacional, pero la Casa de Moneda no tenía las condiciones definitivamente para eso. Así es que sí, es decir, eso pasó. En Sudamérica, los ciclos los ciclos productivos del oro y de la plata incentivaron la creación de la Casa de Moneda de México, la creación de la Casa de Moneda de Potosí, la de Bolivia, y posteriormente en el siglo XVIII, cuando surgen las otras grandes minas, de la Casa de Moneda de Nuevo Reino de Granada, la Casa de Popayán, la Casa de Quito, ¿verdad?, que también se intenta sobre todo ya en el siglo XIX. Entonces, hay una gran relación, digamos, por lo menos durante ese periodo. Ahora, lo característico siempre fue
la escasez, desde los grandes centros de producción hasta las zonas más alejadas. Gracias. Manuel, tal vez una última, Sí. porque de todas formas después seguimos comentando. Bueno, Allá el señor de camisa sí. negra. Ay, aquí bueno, también. estas dos últimas entonces, Sí. la señora y el señor. Primero el señor que No, y estaba el señor aquí también que estaba, También, el de ok. celeste. Bueno, Tal vez vamos aquí y después. Sí, luego allá y luego allá y Sí, con eso cerramos. sí. Bueno, muchas gracias. Para consultarle, ¿cómo visualiza usted la economía de este periodo que usted ha expuesto tan brillantemente en relación con esta variedad enorme de circulante de distintos lugares para el desarrollo, por ejemplo, en el intercambio comercial, en las pulperías, en los comercios, al llegar con ese tipo de monedas? ¿Qué será esta? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto? Sí. Sobre todo cuando usted dice la parte puramente de preparación académica de la gente de ese momento, ¿verdad? ¿Y cuánto era el peso más o menos entre moneda nacional versus monedas extranjeras? ¿Cómo estaba el asunto? Y a modo de broma, no saque todavía el estudio mientras nos da chance de conseguir las moneditas de Chile, Perú y Nicaragua antes de que suban de precio. Bueno, está bien. Ya subieron. Ya subieron. Ya subieron. Acaban de subir. Dijo, don Juvenal dice que las de él acaban de subir de precio. Sin duda. Bueno, es algo que uno quisiera saber, digamos, a ciencia cierta, porque a veces las descripciones que hay parten de documentos oficiales que solo reflejan una parte de la economía, ¿verdad? Y no reflejan necesariamente lo cotidiano. Dos cosas que siempre se mencionan durante el siglo XIX. El impacto que va a tener cualquier emisión de moneda sobre la población general y sus dificultades que vaya a tener en la posibilidad de utilizar esa moneda. Le pongo el caso. Cuando se emite la moneda de medio escudo de 1825, lo primero que se discute en la asamblea, por ejemplo, es decir, en el Congreso, es quién va a poder ir a hacer una compra con esa moneda, porque era el equivalente a un peso. Y en esa época, con medio real, usted podía comprar 3 docenas de huevos. O sea, habría que empezar a sumar cuántos reales habían ahí, pero eran un montón de reales, ¿verdad? En una moneda de un peso. Entonces, tenemos que verlo de esta manera. Yo lo vería como en 3 niveles. Un nivel alto, donde está circulando moneda de plata de alta denominación, moneda de oro y moneda de plata, digamos, en general, de los 2, 4 reales para arriba, que es donde están las élites, donde están los comerciantes, los exportadores y demás. Una parte media donde están otros comerciantes, pero que son comerciantes menores, ¿verdad? Que esos comerciantes menores lo que hacen es de los que venden en la pulpería, etcétera, etcétera. Y luego está el campesino, digámoslo así, ¿verdad? Que puede tener su tierra, ¿verdad? O puede simplemente vender su mano de obra asalariada, ¿verdad? Y que tiene, digamos, otro nivel, digamos, de acceso. La preocupación justamente es la que usted acaba de decir. ¿Cómo iban a hacer para que la gente aceptara esa moneda? Y aquí hay que tener en cuenta que mucha de la moneda que entró no era la moneda de baja denominación, sino que era la moneda de más alta denominación. Entonces, es decir, moneda de 2 reales para arriba. Si la moneda de medio real y la otra era probablemente la que menos ingresaba, porque ingresaba más bien moneda que tuviera mayor peso, mayor valor, porque venía producto de las transacciones comerciales. Esa moneda quedó a otro nivel. Y la moneda pequeña quedó, o sea, para digamos, la mayoría del pueblo, quedó circulando la moneda colonial, que ya se conocía, por eso se deja circular. Las macuquinas quedaron circulando a ese nivel. Seguíamos estando en una economía donde mucho funcionaba a través del trueque, que ese es otro tema que no debemos olvidar, que sigue funcionando el trueque, y una economía donde la expansión cafetalera establece de manera bastante generalizada el uso de los boletos de café, que eso le da acceso también a las personas a, digamos, ciertos bienes básicos, que era lo que necesitaban generalmente para, digamos, para vivir. Lo otro, que es igual que pasa con el papel moneda, ¿verdad? Es decir, cuando se da el tránsito de la moneda de plata y oro al papel moneda, ¿cómo hace la gente para confiar en que algo que tiene en la mano no tiene ningún valor real,
sino que simplemente es un papel. Entonces hay una parte que es de confianza, creo yo, de que la gente acepta, digamos, ciertos tipos de monedas por la confianza en que digamos, en que depositan en eso. Y ahí es donde entra toda la moneda resellada. Que si nosotros vemos una gran parte de la moneda resellada es moneda relativamente de baja denominación. Y eso lo podemos ver porque nosotros ahora recorremos, es decir, hay un asunto ahí también de tamaño, que es lo que la gente acepta. Ahora, la última pregunta, ¿cuál era? El porcentaje. Dificilísimo. Viera que incluso si uno ve los estudios sobre circulación monetaria en México y en otras zonas donde se produjo mucha moneda, uno de los grandes problemas que tienen es cuantificar el circulante monetario. Yo he tratado, digamos, de cuantificar el circulante monetario, por ejemplo, durante el periodo de la República Federal Centroamericana. Don Juvenal lo hizo también para la época de Carrillo, y son, digamos, aproximaciones, ¿verdad? Si eso es difícil y lo tenemos a partir de los registros de la Casa de la Moneda, lamentablemente nosotros no tenemos un registro de cuántas monedas entraron de cada una de esas y cuánto circuló. Entonces, no podemos saber qué tanto fue el porcentaje de moneda de ese tipo que llegó a circular. Sí, probablemente, excepto que encontremos el documento, es terriblemente, ¿verdad? Perdón, Bueno, pero si era menos que la nacional. yo supongo que sí era menos, por supuesto, que la nacional, porque la producción nacional pues no era tampoco despreciable. Nosotros para la época teníamos alrededor de 100,000 personas, 100,000 habitantes. Después de la guerra con los filibusteros quedamos como en 90,000, ¿verdad? Y entonces por ahí se mueve hasta finales del siglo XIX, que va siendo como unos 150,000. Entonces la cantidad circulante monetario que necesitaba no era tanto, y la Casa de Moneda probablemente daba abasto, pero ahí sí yo tengo que agregar que los boletos de café entraron a resolver el problema básico para la mayoría de la gente, que era la falta de moneda de baja denominación. Y ahí entró a funcionar, entró muy fuerte, y ahí es donde entran los comisariatos, y ahí se sostiene muchísimo, digamos, la moneda. O sea, el circulante monetario se sostuvo ahí muchísimo. Sí, yo creo que era la menor cantidad. Vean, por ejemplo, que la mayoría de los pesos que entran en la década de 1880, se va a las cajas de los bancos. Entonces, tampoco mucha de esa moneda debe haber salido a la calle, sino que se quedó ahí, ¿verdad?, en las cajas de los bancos. Sí. La que sigue, el señor de camisa negra, y luego atrás, y con eso se... Gracias. ¿En algún momento durante la colonia hubo explotación de plata en Costa Rica, o solamente fue oro en los años 80, en los años 1800? Sí, perdón, en algún momento había escuchado yo que hubo minería de plata en la zona de Santa Ana, en la época colonial, pero solamente Bueno, vea, yo he estudiado un poco la minería colonial. En la minería colonial hay mucho denuncio de minas, pero pocas se llegaron a explotar. El mayor problema que había para explotar una mina era lo caro que era el mercurio o el azogue, que era fundamental para depurar, digamos, poder extraer, digamos, el oro, vamos. Y a pesar de que hubo varios denuncios, sí, hay un denuncio, pero es una mina de oro en Santa Ana. Es una mina de oro. Incluso hubo un momento en donde se asignaron indígenas de las reducciones de Acerrí, por ejemplo, para que fueran a trabajar en esa zona, pero no hay referencia de que haya habido explotación. O digamos, metales había. El problema siempre fue que probablemente las cantidades no daban para la inversión que se requería para poder explotar. No era sustentable. No era sustentable. Hasta que ya en la década de 1815, cuando se encuentran los filones del aguacate, se ve que eso sí tiene realmente una gran posibilidad de explotación ya industrial, ¿verdad? Que es lo que se realiza, digamos, en esa zona, por lo menos hasta en la década de 1820. Pero no hay. Lo que quiero decir, hay muchos relatos de que aquí había, de que allá había, que el Cerro Dragón, que la mina ahogada y esas cosas. La ahogada es otra también, y también están las minas de allá de las cóncavas,
¿verdad? Que básicamente se decía que eran de cobre, ¿verdad? Pero no hay realmente plátano. Sí. Y la última. Don Manuel, primero que nada, quiero felicitarlo a usted por su emprendimiento que nos ha hecho y nos han esa nutriente que nos ha dado en cada charla que ustedes nos han dado ha sido excelente. Don Tomás, le doy las gracias también, porque qué trabajo más bueno, más excelente hacen ustedes cada reunión, porque ojalá que más personas se acerquen aquí para que se nutran de esto tan bueno, de esta charla que como deja enseñanza, de verdad, qué cosas más lindas recordar todo lo que es la riqueza de Costa Rica. Ojalá que les den la oportunidad a ustedes a nivel televisivo, en canales, para que ustedes vayan más y más y más, porque si lo que aprendemos nosotros como adultos, ahora los jóvenes que van creciendo y van necesitando de estas bases que ocupan para que copien todo lo bueno de nosotros y de ustedes, que son grandes personas que han sembrado huellas, don Tomás, don Manuel. Yo los felicito y sigan adelante, no se detengan, porque el trabajo de ustedes es excelente, y pido un aplauso para él y para don Tomás de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para nosotros el mayor premio que tenemos es el aprecio del público por lo que nosotros hacemos, el aprecio del público también por la institución, ¿verdad? Y el saber que ustedes pues se sienten cómodos y cómodas en esta institución y que bueno, que sienten que se aprovecha bastante, ¿verdad? Yo creo que pues esta institución ha venido trabajando durante muchos años en tratar de conectar muy bien con el público. Bueno, aquí lo demostramos, ¿verdad? Es decir, siempre hay una buena audiencia y sobre todo, bueno, decirles que siempre estamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Mucho gusto. Muy bien.